Bienvenidos a CEPIES y la Educación Superior, el mejor programa de información, orientación académica en altos estudios. Bienvenidos. Bien, queridos amigos, sean bienvenidos una vez más a su programa CEPIES y la Educación Superior. Hoy, una vez más, el programa se viste de lujo. Tenemos a dos invitadas del CEPIES y para esta oportunidad tocaremos un tema muy importante y muy actual, que es el doctorado y el postdoctorado en el CEPIES. En esta oportunidad me acompaña la doctora Patricia Briguer Rocabado. Ella es la subdirectora de doctorado y postdoctorado del CEPIES UNSA. Buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes, Iván, y también buenas tardes a toda la comunidad que tiene el tiempo y la dedicación para escucharnos un momento lo que tenemos que decirles. Por otro lado, nos acompaña, la doctora Patricia Cortés Gordillo. Ella es docente, investigadora del programa de postdoctorado del CEPIES UNSA. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Un saludo cordial para toda la audiencia, para todos aquellos que nos siguen en este tiempo especial de reflexión del CEPIES UNSA. De la misma manera, quiero hacer llegar un saludo fraternal a todo el personal administrativo operativo de la radio San Andrés, que nos difunde esta señal a nivel nacional y también por el tema de las redes sociales. Un fuerte abrazo sea para ellos en la distancia y en el trabajo que estén realizando. Hablar de manera muy sucinta del currículum de nuestras dos invitadas. La doctora Sonia Patricia Briguer Rocabado, ella es de formación arquitecta y realizó muchos cursos de posgrado al interior de la Universidad Mayor de San Andrés y otras universidades. Destacar en el tema, por ejemplo, de la maestría, realizó una maestría en lo que es ordenamiento territorial y planificación urbana al interior de la Universidad Mayor de San Andrés y Santa Clara de Cuba. En el campo de la educación, desarrolló un diplomado en organización y administración pedagógica en aula superior. Esto lo realizó al interior de la Universidad Mayor de San Andrés. En el tema de la trayectoria académica y profesional, ella es docente de metodología de la investigación científica y doctorado al interior de lo que es el CEPIES. Actualmente ejerce las funciones de subdirectora de doctorado y postdoctorado, como lo habíamos mencionado. Una amplia trayectoria, participó en muchos eventos, los que se podemos señalar en CONEAU, en la Universidad de Morón, en la Universidad Federal en Brasil, y en el campo de la investigación y el desarrollo, editora de la revista científica de educación superior, de la cual estaremos hablando poco más adelante, y también de la revista de postdoctorado. Por otro lado, tenemos también a la doctora Patricia Elizabeth Cortés Gordillo, de nacionalidad boliviana. Ella es de formación comunicadora social, tiene un postdoctorado en teología, es doctora en información y comunicación, maestra en antropología y filosofía, tiene una especialidad en lo que es radio y audiovisuales educativos, formación superior en e-learning y pedagogía universitaria, diplomado en educación superior, licenciatura en comunicación social, como lo habíamos señalado. En lo que es su experiencia, ella fue directora del CECRAT de la Universidad Católica de Cochabamba, Católica Boliviana en Cochabamba, presidenta de AGLO Internacional Bolivia, profesora universitaria de la USB, UAP, CEPIES, UNSA. En las publicaciones más importantes está, por ejemplo, La dimensión de la comunicación,
y la concentración realizada en Bélgica. Tiene varios artículos científicos y es docente de postdoctorado al interior del CEPIES. A ambas quiero darles la bienvenida a CEPIES y la educación superior. Bien, el tema que nos reúne esta tarde es hablar de lo que es el doctorado y el postdoctorado. Modalidades que las obtenemos luego de hacer una licenciatura. Por eso le voy a pedir a la doctora Patricia Brieger, que es nuestra autoridad, la subdirectora del postdoctorado y doctorado, que nos hable un poquito, ¿cómo se entiende, doctorita, el tema del doctorado y el postdoctorado? Doctorita, por favor. Bien, muy bien, muchas gracias. Nosotros dentro de la educación acordada a nivel nacional e internacional tenemos 4 niveles de formación de grado. El primer nivel estaría formado por la escuela, el colegio, hasta el bachillerato. El segundo nivel está formado por la licenciatura en cualquiera de las disciplinas que ofertan las diferentes universidades. El tercer nivel estaría conformado por las maestrías de especialidad, donde se trabaja ya procesos investigativos un poco más complejos. El cuarto nivel es el nivel del doctorado. El doctorado nos va a dar la suficiencia investigadora y nos va a permitir ingresar al campo de la investigación y la metodología de la investigación. Y a partir de ahí tenemos un siguiente paso, pero que no es grado, que es el postdoctorado, acordado también a nivel internacional como un certificado de especificación de la certificación de que hay un dominio en cuanto al tema investigativo de las diferentes temáticas que se ofrecen los posgrados y los postdoctorados. Muy bien. Doctora Cortés, a ver, uno se pregunta, ¿no? Etimológicamente, ¿dónde aparece, o sea, el doctorado? ¿Cuáles son las escuelas? Hablaremos de los antecedentes. Tengo entendido que este grado se da, por ejemplo, en lo que es el continente europeo. Es así. El término doctorado viene del latín docere, que significa enseñar, ¿no? Según los historiadores, se ubica el nacimiento del doctorado moderno, si se puede decir, en Alemania a comienzos del siglo XIX, en la universidad científica, caracterizada por su autonomía académica, la integración de la investigación con la docencia y los estudios doctorales centrados en la realización de una tesis concebida como el producto de una investigación individual. Pero hay algo importante que remarcar. En ese tiempo se hacía sobre todo un trabajo de investigación basado en la relación del profesor con el estudiante. Y es lo que se hacía en todas las áreas del conocimiento, ¿no? En los gremios medievales, en panadería, en construcción. Así también se hacía la investigación. Y bueno, etimológicamente vemos que el doctorado parte de esta palabra de enseñar y es un grado académico universitario de posgrado, como decía la doctora Brieger, que requiere la aprobación, la superación previa del título de máster. Esto es importante porque es un cuarto nivel donde tenemos pues la posibilidad de hacer una profundización del conocimiento científico y además cuando uno se refiere al término doctorado se habla de los estudios necesarios para obtener el grado de doctor, lo que significa un conocimiento pleno en algún área del conocimiento humano. Y hay esa confusión, ¿no es cierto, doctora Briegers? Acá en Bolivia, por ejemplo, estamos acostumbrados a, hablando sobre el punto específico, ¿no? A connotar, por ejemplo, a los profesionales que estudian derecho o estudian, o sea, medicina, a colocarles el epíteto, o sea, de doctor, ¿no? Y doctor, como señalaba, o sea, la doctora Cortés es alguien, o sea, que ha tenido ya un grado, o sea, de especialización. Doctorita. Sí, evidentemente, esto nace a raíz de que las diferentes actividades, los gremios, las escuelas de formación van generando referentes de la escuela,
por ejemplo, en pintura, si hablamos de Leonardo da Vinci, él genera una tendencia dentro de la pintura como un vanguardista en su forma de pintura, en su expresión iconográfica, y esto va a reflejarse obviamente en generar una escuela de arte con esa tendencia. Y así es como se forman estas líneas de la investigación y del conocimiento que parten especialmente de la experiencia gremial, de cómo construir o de cómo atender un paciente o de cómo producir incluso en el campo. Y estos elementos son los que van a generar la especificidad, la investigación, el cómo saber hacer, que después se va a reproducir en un conocimiento mucho más complejo, ya introduciendo métodos de investigación, etc. Iremos un poquito más a lo coyuntural, iremos a lo que es Bolivia. Por ejemplo, ¿qué instituciones académicas son pioneras en consolidar estos programas de educación superior en el país? Doctora Briguer, por favor, empezaremos con usted. Claro que sí. En lo que tenemos referencia histórica, uno de los aspectos fundamentales que deben ser abordados por la educación es la educación superior. Y esta ha sido abordada a partir de la experiencia que han traído los cubanos a Sucre, como vanguardia en la formación de estos cursos de doctorado. Primero cursos de especialización o diplomados que después se han convertido en másters y luego han acabado en el cuarto grado, que es el doctorado. Es así como se crea los primeros doctorados escolarizados en Bolivia. Muy bien. Y en el tema del postdoctorado, doctora Patricia Cortés, ¿qué podemos señalar? ¿Es el CEPIES, por ejemplo, uno de los pioneros, o sea, que está dando este pie, ¿no es cierto? Sin duda, es el CEPIES de la Universidad Mayor de San Andrés que ha abierto camino, está abriendo brecha en nuestro país, ¿no? A esta formación de postdoctorado, que para aquellos que tal vez por primera vez están escuchando este término, se trata de una investigación académica realizada por una persona que ha completado los estudios de doctorado. Es un momento de la investigación muy especial porque se pretende profundizar aún más la experiencia en un tema de estudio, incluyendo la integración tal vez de un equipo, la adquisición de nuevas habilidades y métodos de investigación. Muy bien. Doctora Briguer, ¿cuál es la tipología, por ejemplo, o sea, de lo que es el doctorado y el postdoctorado? No vamos a limitarnos, por ejemplo, sabemos que el CEPIES imparte un tipo, o sea, de doctorado en lo que es el rubro, o sea, educativo como tal. Pero hay también otras especialidades, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, un doctor que hace su especialización en el área de medicina o en el área, o sea, de la cual usted también, o sea, es partícipe del área de arquitectura, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tipología que existe al interior, por ejemplo, de estas ramas específicas como son el doctorado y el postdoctorado? Tendríamos que hablar sobre el producto que se genera a partir de esta formación académica y también de los modelos académicos. En cuanto al tema de la tipología, podemos ver que hay doctorados y postdoctorados que pueden apoyar en la especialidad de la formación específica de las diferentes disciplinas. Pero también están los que pueden aportar desde la mirada de la educación como formador de formadores. Exacto. ¿No? Y eso va a permitir que dentro de la rama y de la especialidad que cada uno de los profesionales tiene, se tenga la mirada de la educación como una visión transdisciplinar dentro de su formación académica. Dentro del modelo académico, en Bolivia y en el mundo se han visto tres modalidades. La modalidad escolarizada, la modalidad no escolarizada y una modalidad mixta. En Bolivia, en general, se da en los dos primeros, ¿no? O sea, la modalidad escolarizada y la no escolarizada. Muy bien. Y en el caso, por ejemplo, o sea, de los postdoctores, doctorita Cortés, la tipología.
Bueno, en el caso del postdoctorado, se tiene una relación muy directa también con el doctorado. ¿Por qué? Porque si entendemos que el postdoctorado es una continuación especializada, profunda en el área de la investigación, en el área de producción del conocimiento, entonces el investigador va a retomar, si se puede decir, una de estas tipologías, pero puede ser que no se quede en ellas, que no solo la profundice, sino que también se abra a otro tipo de tipologías. Es decir, en el postdoctorado ya tenemos la oportunidad de, teniendo una base profunda en la investigación científica, podamos abordar también otras sin perder la especificidad de partida. Y eso es lo que se necesita, no sé si en eso coincidimos, ¿no es cierto? O sea, tener una línea de investigadores, o sea, que tengan un hilo, o sea, conductor. En Bolivia, no voy a colocar el tema, o sea, lastimosamente, pero pasa de esta manera que tenemos muchas investigaciones que no están relacionadas, o sea, con los cursos que realizamos en materia de posgrado. Les coloco un ejemplo, por ejemplo, en el caso de un estudiante que realiza su tesis en pregrado, ¿no? Para obtener la licenciatura, realiza su investigación sobre una cosa, llega al tema de la maestría, para complementar sus estudios, estudia otra cosa. En el caso, o sea, del postdoctorado, del doctorado, hace igual, o sea, su tesis con algo, o sea, que no está muy relacionado, o sea, con el tema, o sea, de investigación. Y en el postdoctorado, que como usted nos lo explicaba, o sea, doctora Brigger, obviamente no es un grado, pero sí las investigaciones, o sea, a veces, muchas de ellas, no voy a generalizar, tienden a caer en eso, ¿no? Entonces, no estamos perdiendo de alguna manera, saliéndonos un poquito, o sea, de las preguntas, no estamos de alguna manera, o sea, perdiendo ahí una cantera de investigadores que tanta falta le hace al país, doctora Brigger. Yo creo que está también el tema de la oferta y la demanda. También. Claro, o sea, si hay una opción de un trabajo de investigación que le permite a uno un grado académico o la situación laboral en la que a uno se encuentra coyunturalmente, eso le da la opción y la oportunidad de continuar con una brecha educativa. Lamentablemente en Bolivia no hay una estabilidad laboral. Por lo tanto, es importante que el docente o el investigador opte por lo que hay en el mercado, ¿no? Aun cuando le gustaría seguramente profundizar unas temáticas que tienen más preferencia por el tipo de formación o por el tipo de preferencia que tiene, la realidad también conduce al investigador por realidades que ni siquiera había pensado. Exacto, exacto. Y en algo que me gustó, o sea, en uno de los talleres que pude asistir de la doctora Cortés, ese es el problema, ¿no? Muchos de los investigadores señalan, o sea, que el investigador, o sea, se las tiene que buscar, ¿no? O sea, tiene que buscar, o sea, recursos, o sea, de donde puede, ¿no? Cosa que no pasa en otros países, ¿no? Donde el tema, o sea, de la investigación es premiada. El tema de la investigación es subvencionada, o sea, por el Estado. Doctora Cortés, por favor. Sí, es así. En realidad, si nos ponemos a pensar en esos factores que son importantes para el apoyo y para el desarrollo de la investigación científica, en nuestro caso, y no solo en nuestro caso, en muchos países de América Latina, tendríamos mucho todavía por hacer. Sin embargo, yo creo que debemos apuntar, tener un objetivo, delinear un camino hacia una meta, porque es importante que el doctorado y el postdoctorado mantengan una relación, pero no una relación que sea limitante, sino una relación que, manteniendo la profundidad, manteniendo la coherencia científica, podamos entrar en ámbitos diversos, de acuerdo a las necesidades de nuestro país, de acuerdo además al desarrollo de la ciencia también en el ámbito internacional, porque mismo que tenemos la mirada hacia adentro, debemos mantenerla también hacia afuera.
Qué interesante, caramba. Bien, queridos amigos, estamos en el programa de CEPIES y la Educación Superior. Estamos hablando con la doctora Patricia Briguer Rocavado, subdirectora de doctorado y postdoctorado del CEPIES UNSA, y con la doctora Patricia Cortés Gordillo, docente investigadora del programa de postdoctorado. Vámonos a un corte, enseguida volvemos. Ya volvemos con CEPIES y la Educación Superior. Bien, queridos amigos, nuevamente de vuelta con el programa de CEPIES y la Educación Superior. Hoy hablamos de los programas de doctorado y postdoctorado del CEPIES. Doctoras, nos quedaban algunas preguntas en el tintero. ¿Cuán útil es para un país subdesarrollado contar con profesionales que cuentan con este grado de formación? ¿Cuál es la responsabilidad de estos profesionales con sus países? Empezaremos con usted, por favor, doctora Briguer. Yo creo que una de las responsabilidades de nuestros dos programas y de los programas doctorales y postdoctorales en el país es tener la posibilidad de una autoevaluación. La autoevaluación significa también la mirada desde la sociedad hacia ese programa, cuánto está sirviendo. Sin embargo, no hay que perder de vista que mientras los doctorados en Europa y en Estados Unidos y en los países del primer mundo se los ha desarrollado desde ya 100 años, nosotros estamos con unos tiempos cortos. El doctorado en La Paz, el CEPIES se crea en 2009. Entonces, tenemos 10 años de vigencia. Es muy poco tiempo para poder sacar conclusiones efectivas del aporte a la sociedad. Sin embargo, pensamos que es importante esa reflexión teórica, metodológica, de cuánto puede mejorarse la educación desde y para los posgrados y en aporte a los otros niveles y grados académicos, como son el grado de la escolaridad, de la licenciatura, porque no se olviden que nuestros doctores replican sus aportes en esos niveles más inferiores, donde ellos desarrollan su capacidad académica de impartir conocimiento. Por lo tanto, tienen que estar a la altura tanto de los avances tecnológicos en educación, en ciencias, en filosofías a nivel internacional, para reflejar eso de una forma crítica y de aporte en la realidad nacional. Doctora Cortés, la misma pregunta, por favor. Yo concuerdo con la doctora Briguer, ¿no? En el sentido de que tenemos que ver ambas etapas en coherencia y además en relevancia. Cuando hablo de coherencia, estoy hablando de la formación científica que se hace al interior de un programa de doctorado o de postdoctorado. Es decir, vamos a trabajar por la mejor calidad a ese nivel. Vamos a repensar la ciencia, vamos a entrar en nuevos métodos, nuevas metodologías de investigación, pero también vamos a pensar en esa relevancia social, en esa relevancia socioeconómica, en esa relevancia humana, diríamos, en la cual nuestras investigaciones también tienen que trabajar. Es decir, no solo tenemos una experticia a nivel de manejo del método científico, sino que tenemos la perspectiva de colaborar al desarrollo de nuestras sociedades. Entonces, la formación de un doctor o la formación de un postdoctor tiene en esa perspectiva un fundamento muy importante para el desarrollo de naciones como Bolivia, que son emergentes en cuanto a lo social y a lo económico. Les rescato algo de lo que hablaba nuestro director, el doctor Javier Salazar, que señalaba que ante la posesión ya de un nuevo gobierno, es en este momento que Bolivia necesita de profesionales que apoyen, ¿no? No tiene que estar divorciado lo que es el Estado con su universidad y con su pueblo. Y es en la academia
utilizando las palabras, es donde surgen estas propuestas que el gobierno tiene que saber utilizarlas, porque ahí es donde está la cantera realmente de estos profesionales. ¿Quién mejor, o sea, que ellos para poder asesorar a ministros, a gente que esté involucrada en el manejo, o sea, de la cosa pública, ¿no? ¿Quién sino, o sea, la academia? La academia es la respuesta a su pueblo y también a su desarrollo. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Doctorita, quizás alguna de ustedes podría orientarme en este caso. En Bolivia, ¿cuántas personas acceden a este tipo de formación? Yo creo que este dato quizás me lo puede corroborar la doctora Briguer. ¿Cuántas personas tienen acceso a este grado de formación? ¿Cuántas personas pueden acceder a formarse como doctorantes o como postdoctorantes, doctora? En evidencia, no existe un estudio todavía, es una asignatura pendiente que tenemos de hacer una estadística de cuántos doctores tenemos evidentemente en el país, cuántos han sido formados dentro de nuestro ámbito universitario nacional y cuántos han sido formados dentro de las órbitas internacionales. Este dato es importante hacerlo, tomarlo en cuenta. Sin embargo, puedo decirles que cuando hemos intentado hacer un estudio de encuesta para un nuevo doctorado y también para el postdoctorado que se ha abierto el 2018, hemos hecho una pequeña encuesta de los registros que tienen las universidades del país. Hemos contado con que tenemos en ese momento 500 doctores. Sin embargo, este es un dato que hay que verificarlo, simplemente es un dato de referencia. De esos, casi el 70% se ha formado en el exterior y un 30% en el país. Y por otro lado, no hay un referente de postdoctores tampoco, no se ha hecho una estadística, se ha descuidado un poco esa temática en cuanto a la estadística nacional, que es algo que seguramente tenemos que hacerlo y generar una base de datos porque esto nos permite transparentarnos como investigadores a nivel internacional. Muy bien. Yendo un poquito más al tema de la investigación, usted como docente del área, doctora Cortés, del área del postdoctorado, ¿cuán importante es el generar investigación al interior de estos espacios? Bueno, sabemos que la educación no avanza, el conocimiento no avanza si no hay investigación. Entonces, es un elemento clave para el desarrollo de nuestras naciones y particularmente de nuestro país Bolivia, que tantas necesidades tiene. En materia de investigación, yo diría que no podemos solamente tener una imagen negativa, ¿no? Vemos muchos y muy buenos esfuerzos, entre ellos, por supuesto, el del CEPIES y otros institutos de investigación que pueda tener la Universidad Mayor de San Andrés. Pero lo que sí queremos remarcar es que es necesario evadir el doble discurso, es decir, tener un buen discurso de que la universidad produce investigación y en la práctica no darle el apoyo a esa investigación. Necesitamos, por supuesto, renovar nuestros programas, no porque sean totalmente malos, sino porque todo proceso educativo debe ser siempre mejorado. Necesitamos también recursos para la investigación y necesitamos investigadores comprometidos. Es decir, es algo muy importante, ¿no? El tener un doctorado o el tener un postdoctorado no tiene que ser basado en la imagen de tener más bien un estatus elevado. No es así. Yo creo que más bien deberíamos tener la idea de que si hemos accedido a estos niveles superiores de formación es para que podamos servir mejor.
servir mejor a nuestra sociedad, a nuestro país y a las generaciones que tanto están esperando de la universidad. Hablamos de la importancia de la investigación. El investigador, obviamente, es el sacrificado, es la persona, o sea, que investiga, ¿no es cierto? Pero, ¿qué herramientas le estamos dando nosotros también, o sea, para que puedan, o qué espacios le estamos otorgando para que ellos puedan hacer conocer sus investigaciones? Sabemos que el CEPIES ha estado trabajando en el tema de las revistas científicas. No solamente es el conocimiento, de nada sirve que el conocimiento esté en un estante, ¿no es cierto? Sino que este conocimiento también sea difundido y también sea socializado para el beneficio no solamente del investigador, sino también, o sea, de la comunidad en su conjunto. Doctora Brigger. Y muchas gracias. Ese ha sido uno de los objetivos fundamentales desde que hemos asumido la responsabilidad de la subdirección. La idea de poder difundir la producción científica de los estudiantes de la UMSA en los diferentes niveles y grados. Lo que hemos identificado dentro de un estudio que se ha realizado y que se está publicando en el London Press Journal, que hemos mandado, ha sido un trabajo de investigación que lo hemos presentado al DIPGIS y que hoy día lo estamos publicando a nivel de la revista London Press, porque ahí se está mostrando cómo la revista científica del CEPIES está sirviendo a la investigación importante y la producción intelectual de los investigadores de la UMSA. En realidad, ahí hemos confirmado que nuestros artículos científicos les sirven eminentemente a los docentes y a los estudiantes de los diferentes grados que ofrece la universidad. Y eso nos ha llenado de mucha alegría porque hemos confirmado nuestra razón de ser como instituto, como centro de investigación. Por otro lado, los temas que se están abordando en cuanto a la redundancia de temáticas de interés a nivel nacional e internacional y que han sido también motivo de invitación de otras revistas científicas, porque al estar nuestra revista indexada en Cielo, Bolivia y en Latindex, tenemos la oportunidad de salir de nuestras fronteras y de hacernos más visibles a nivel internacional. Tengo conocimiento de que han invitado varios de estos artículos a que sean publicados en otras revistas y como libros a nivel internacional. Esto nos llena de satisfacción y de orgullo porque estamos llevando nuestro conocimiento, nuestro saber como bolivianos hacia afuera. Muy bien. Pero además, creo que es importante esta visión de la divulgación y la mejora. Esto nos obliga a mejorar la calidad académica de nuestra investigación. No podemos mantener una investigación medianamente realizada para que sea competitiva a nivel de las latitudes internacionales. Por eso es que la exigencia de nuestro comité editorial, de nuestros pares ciegos, en la revisión exhaustiva de la producción científica es importante y es lo que va a garantizar siempre que nuestra calidad académica sea difundida y sea demandada. No hay que olvidar que el área social donde nosotros nos movemos es el área de interés a nivel internacional. Tal vez no podemos ofertar mucho en cuanto a tecnologías nuevas, a aportes científicos en otras demandas, en otras áreas del conocimiento. Pero lo que sí estamos seguros es que en el área social podemos aportar infinitamente con toda nuestra experiencia social que tenemos. Muy bien. Hay como los que señalan, dice que no hay conocimiento si no se divulga, ¿no? O si no se lo difunde. Bien, queridos amigos, estamos en el programa de CEPIES y la educación superior. Vámonos a un corte y enseguida volvemos con el último bloque. Ya volvemos con CEPIES y la educación superior. Bien, queridos amigos, estamos de vuelta con el programa de CEPIES y la educación superior. Esta vez nos encontramos en el set del CEPIES para continuar hablando del tema del doctorado y del postdoctorado.
En este caso nos acompaña la doctora Patricia Brigger, subdirectora de doctorado y doctorado, de postdoctorado y doctorado, y por otro lado la doctora Patricia Elizabeth Gordillo, ella es docente de postdoctorado. Teníamos preguntas en el tintero, estimadas invitadas. Doctora Brigger, ¿cuán importante es para un país subdesarrollado contar con profesionales con este grado de formación? Hablamos de los doctorantes y de los postdoctorantes. Por favor, doctora. Muchas gracias. Tal vez habrá que traer una propuesta que parece cliché, pero sin embargo es fundamental. El CEPIES cumple esa misión de formador de formadores. Esto quiere decir que lo que podemos transmitir en cuanto al conocimiento, a los avances tecnológicos, a las nuevas metodologías de investigación, a los paradigmas que se pueden transmitir en el aula, son parte fundamental para que sean replicables en la sociedad, en los diferentes niveles menores, es decir, en el tercer, en el segundo, en el primer nivel de formación académica. Esto es fundamental porque si no formamos a los docentes que van a transmitir este conocimiento, el conocimiento llega vacío a las aulas, vacío de contenido, de teoría, de reflexión, etcétera. Entonces, esto es muy importante. La formación del doctorado y el postdoctorado va a permitir una réplica en calidad académica en las aulas de los diferentes niveles más abajo. Doctora Cortés, usted en los cursos que ha ido encaminando, más que todo en los seminarios compactos que ha estado impartiendo en el CEPIES, hemos encontrado un abanico de profesionales, ¿no? Hemos encontrado un abanico desde lo que son médicos, los que son agrónomos, lingüistas, ¿no? Y esta variedad y ese nivel, o sea, de formación es necesario para el país. No sé si usted lo entiende de esta manera. Por supuesto, yo creo que el CEPIES, con todas las experiencias en doctorado y postdoctorado que ha estado teniendo, ha trabajado como un semillero, si se puede decir, en diferentes disciplinas del conocimiento. Entonces, esa es una gran riqueza porque sabemos que nos estamos enfrentando a un conocimiento complejo o transcomplejo y por lo tanto tenemos que aprender a trabajar tanto en teoría como en práctica de una manera transdisciplinaria. Y como decía la doctora Brigger, este tipo de formaciones por supuesto que están dándole un fundamento válido, un fundamento firme, si se puede decir, a lo que después va a ser la puesta en práctica de la enseñanza, la puesta en práctica de la investigación y sobre todo de un fruto para el desarrollo de nuestro país. Hablemos un poquito, doctora Brigger, de la propuesta que tiene el CEPIES al interior de los programas de doctorado y postdoctorado. Bueno, hemos establecido un convenio que está en ciernes de firma con el RISEI, que es una red internacional sobre investigación científica, en cuya red participan universidades como Guadalajara, la de Venezuela, Oviedo y otras más de Latinoamérica, conformando una red de investigadores internacionales con los cuales hemos trabajado y hemos diseñado una estructura pedagógica nueva que se llama Doctorado Internacional en Tecnologías Digitales aplicadas a la educación. Este nuevo doctorado no va a tener el formato no escolarizado, va a tener un formato escolarizado donde se van a tener que pasar clases durante 3 años en diferentes módulos y diferentes seminarios y coloquios, todo el contenido de este doctorado en tecnologías, que realmente creo que va a ser un boom tanto a nivel de Bolivia como de Latinoamérica,
por las características y porque está viniendo a cumplir una necesidad sentida tanto de docentes como de investigadores de nuestro país y de la región. Muy bien. Y para el tema del postdoctorado, doctorita. Nosotros estamos todavía esperando en este proceso, es la segunda versión del doctorado. Queremos darle un poco de tiempo, de espacio para que cree su propia estructura, su propia madurez en cuanto al aporte teórico, metodológico y social que puede ofrecer el postdoctorado. Muy bien, gracias, doctora Briguer. A tiempo de finalizar el programa, quisiera pedirles algún tipo, de recomendación para las personas, que nos están escuchando, para los profesionales que están por decidirse en formarse, en optar, por un curso, del doctorado o del postdoctorado al interior del CEPIS. Doctora Briguer, empezaremos con usted y después pasamos con la doctora Cortés, por favor. Muchas gracias. Voy a traer tal vez como un referente reformas educativas de otras latitudes que nos ayudan a tener un faro respecto a cómo debería ser la educación en Bolivia y en esa línea cómo podemos trabajar en el postdoctorado. Fundamentalmente creo que hay que trabajar mucho en el tema de la lectura. Si pudiéramos trabajar 50 libros por año, estaríamos hablando de, además en complejidad y en profundidad, estaríamos hablando en un doctorado por lo menos de 150 libros dentro del doctorado de 3 años. Esto es una realidad que debe aprenderse y debe irse como un objetivo final de la cualificación del doctorado y de las personas que conforman el doctorado. Por otro lado, no hay que descuidar el tema de las tecnologías que, como bien decía la doctora Cortés, son instrumentos que nos permiten mejorar nuestros conocimientos y afianzar los elementos que nos hacen falta como seres tecnológicos también, ¿no? Otro elemento también que me gustaría recomendar como elemento fundamental es que por lo menos y al menos se maneje un idioma paralelo, no solamente el español. Hay que tratar por lo menos de entender en inglés un artículo, un párrafo, etcétera, porque esto nos está poniendo a la altura de los nuevos avances que se hacen y que se escriben normalmente en inglés. Por lo tanto, creo que es importante que nosotros como país tengamos el referente. Está muy bien un idioma nativo, porque obviamente sin esto no podríamos entender nuestra sociedad. Y paralelamente a esto, buscar un idioma extranjero. Y me refería a un idioma nativo porque creo que no podemos descuidar nuestra cívica y nuestra historia. Tenemos que valorar todo lo que hemos producido hasta este momento como seres producto de esta tierra boliviana, a la cual le debemos mucho y que tenemos que trabajar en función a mejorar y darle más de lo que nosotros podemos hacer. Y finalmente creo que es importante trabajar así como la lectoescritura, con la matemática y la lógica. Sin esto es muy difícil que una persona pueda tomar decisiones o pueda resolver problemas. Por lo tanto, creo que hay que trabajar en esa línea. Esos 4 puntales o columnas de la educación deberían ser ratificadas en todos los niveles, desde el nivel primario hasta el 4º nivel en el que nosotros trabajamos, que es el doctorado y el postdoctorado. Muchas gracias. Eso es cierto, doctora, ¿no es cierto? Todavía nos falta mucho trabajar en temas, de educación. Es un problema, creo que obedece a un tema estructural, a un problema, de los países que estamos todavía en vía de desarrollo, ¿no?
Pero también hay luces, ¿no? Hay luces también como en el caso, por ejemplo, o sea, de la Universidad Mayor de San Andrés, que siempre ha estado a la vanguardia, o sea, de la academia, siempre ha estado a la vanguardia, o sea, de promover, o sea, lo que es el quehacer científico, la investigación, todo ello, ¿no? Doctora Cortés, para finalizar, usted que ha sido docente y es docente, o sea, del CEPIES, permítase en estos breves segundos hacer la invitación a los profesionales que nos están viendo para que opten, o sea, por formarse en el CEPIES, una entidad que ha estado trabajando desde 1988. Son más de 30 años que nos avala de tener el conocimiento, el respaldo para formar profesionales. Doctora Cortés, por favor. Gracias. Yo quiero, para hacer esta invitación, quiero citar a Plutarco, que nos ha dejado un pensamiento muy importante. Él dice que el conocimiento no es una vasija que se llena, sino un fuego que se enciende. Entonces, creo que realmente que el CEPIES ha entrado en esa visión, de trabajar en ese fuego que va en una dimensión ascendente. Y queremos pues invitar a todos aquellos investigadores, aquellos que ya están en los programas del CEPIES, a que se comprometan con este fuego ascendente. ¿Por qué? Porque nuestro país lo necesita, la sociedad lo necesita, estamos comprometidos no solo con aportes teóricos importantes, no solo con talleres metodológicos que utilicen la tecnología, las lenguas, sí, eso es muy importante, pero yo quisiera que también nuestros investigadores vengan a ser parte de ese saber ser de la investigación, es decir, de trabajar en pro de investigaciones significativas. Y cuando hablamos de investigaciones significativas, estamos hablando de investigaciones pertinentes, pertinentes con la situación de nuestro país a nivel económico, a nivel social, a nivel humano. Y por supuesto, visto de que gracias a las tecnologías hacemos parte de un mundo globalizado, somos ciudadanos de algo mucho más grande, entonces siempre estar en un diálogo constante a nivel científico, a nivel humano, pues para contribuir con un granito de arena a lo que esperamos de las sociedades. Invitados entonces están nuestros investigadores de diferentes disciplinas del conocimiento. El CEPIES está trabajando en buenas, profundas y pertinentes ofertas académicas y esperamos verlos pronto. Muy bien, gracias doctoras. Quiero agradecer a la autoridad, a la doctora Patricia Brigger Rocabado, subdirectora de doctorado y postdoctorado del CEPIES. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Gracias, querida Patricia, doctora Cortés. Realmente siempre es muy lindo, muy aleccionador, muy humano el tener una charla con usted, porque usted es una persona íntegra, completa e iluminada por todo lo que, por toda la educación que ha recibido y por todo lo que sabe devolver de esa educación. Y usted realmente es lo que Plutarco ha dicho, es un fuego encendido que está dejando luz por donde camina. Muchas gracias por todo. Iván, a usted y al equipo de trabajo que está transmitiendo este programa, también mis agradecimientos y mi reconocimiento por ese trabajo tan lindo y tan dedicado que realiza. Muchas gracias. Extendemos el agradecimiento también a nuestros amigos de la Radio Universitaria San Andrés que nos transmiten lunes a lunes, ¿no? Los programas que realizamos en el afán, o sea, de construir con nuestro granito de arena en la formación, o sea, de lo que es el tema del postgrado. Quiero agradecer también a esta eminencia también que hemos tenido, o sea, presente en nuestro programa, a la doctora Patricia Elizabeth Cortés Gordillo. Gracias por toda esa sapiencia, doctora. La agradecida soy yo.
de verdad por esta oportunidad que nos dan de compartir lo que hemos recibido gratuitamente. Y bueno, no podríamos olvidar que la doctora Patricia Brigger, como pionera de todos estos aciertos, es también una inspiración para nosotros, para todos los investigadores que hacemos parte del equipo del CEPIES. Y bueno, esa brecha que se ha abierto, estamos seguros que va a continuar con el apoyo de ese departamento de comunicación que nos permite hoy justamente poder expresar lo que hemos recibido. Gracias y deseamos el mayor éxito para todos. Bien, queridos amigos, así termina una vez más su programa de CEPIES y la educación superior. Será hasta otra oportunidad. Bienvenidos a CEPIES y la educación superior, el mejor programa de información, orientación académica en altos estudios. Bienvenidos.